¿Qué tal? Muy buenos días en este 1 de abril, primer día de abril, prácticamente último día de marzo más uno, un mes de marzo que ha sido tan intenso que noticias tan importantes como el COVID pasaron casi a un nivel secundario cuando todavía, cuidado, que todavía lo tenemos por aquí, no es que quiera alarmarles, pero todavía lo tenemos por aquí. En todo caso, durante este mes quizás la política y la economía se han mezclado más que nunca y hemos estado analizando, salvo algún que otro día que nos hemos hecho un pequeño paréntesis, como ayer que estuvimos hablando de nosotros mismos, de Televisión Melilla, hemos hecho análisis sobre nuestro posible presente y nuestro irregular futuro. Hemos defendido con fuerza todo tipo de entidad pública o privada que en cierto modo publicite y exprese una imagen de Melilla lo mejor posible de cara al exterior, desde Televisión Melilla, Promesa, las nuevas tecnologías y por supuesto, entre otras, el puerto. El puerto de Melilla es una de esas entidades públicas que si estornuda la cosa va mal y si va bien, pues la cosa va mejor. Así que tenemos hoy, una vez más, aquí el presidente de la Autoridad Portuaria, Vicente Gamero. Señor Gamero, muy buenos días. Prácticamente ya compañero del arranque. Tanto es así que le he dicho de forma un poco a nivel más privado que posiblemente lo traiga en ese otro programa que llevo, La Fuente del Lumbillo, que es un programa más amplio, donde se hace un análisis más tranquilo de todo lo que debemos hablar con el presidente de la Autoridad Portuaria, que obviamente no nos va a dar tiempo, porque de entrada hablaremos de un tema de actualidad de ahora mismo hasta qué punto les puede afectar. Le pido antes un minuto para hacer un pequeño resumen de lo acontecido ayer, que de hecho abrimos con lo quizás el primer análisis que vamos a hacer el señor Gamero y yo, que es la expectación que despertó en su momento el viaje de hoy y para hoy que iba a realizar el exministro de Asuntos Exteriores español a Rabat y que eso iba a suponer, al menos eso nos decían, el reinicio de las relaciones diplomáticas después de 10 meses de crisis. Bueno, esto era ayer. Pues para hoy. Bueno, pues ayer a última hora nos enteramos que el presidente de la Nación, Pedro Sánchez, ha confirmado que tras hablar con Mohamed VI, España y Marruecos va a consolidar una hoja de ruta, esa nueva etapa entre estos dos países vecinos, y la mejor forma de consolidar esa ruta es que el propio Pedro Sánchez vaya a ver al rey Alagüita, cosa que sin ver una fecha determinada será posiblemente la semana que viene, con lo cual el ministro de Asuntos Exteriores, que lo están viendo hoy, no va a estar en Marruecos, porque irá el presidente de la Nación. Es posible que vaya con el ministro de Exteriores, pero vamos, la visita ya será de alto nivel, no entre ministros, sino entre máximos mandatarios. Vamos a ver qué llevará o qué delegará ese primer encuentro. Cambiamos de tema porque la delegada del Gobierno ponía en valor el plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez para proteger a los ciudadanos y a las empresas de los efectos económicos de la guerra de Ucrania. Destacaba, como ha destacado a su vez la ministra de Economía, pues rebajas en el combustible que deberían comenzar hoy, ayudas extraordinarias y rebajas fiscales en general. De hecho, continuamos hablando de Melilla en un tema más singular, simbólico, pero también importante, y es que el Partido Socialista presentaba ayer una moción en la Asamblea para que la ciudad autónoma plante un árbol por cada niño que nazca en Melilla. El objetivo es doble: renaturalizar el casco urbano, que está bastante vacío, y estrechar los vínculos entre los más pequeños y su entorno natural, decíamos bastante vacío de árboles. Comentar también que a lo largo de ayer se celebró el que 124 países celebraban de manera conjunta la campaña mundial por la educación. En Melilla fue el campus universitario el que cogió la presentación de esta iniciativa, que apuesta por el derecho a una educación de calidad, gratuita, equitativa e inclusiva. Y también, hablando de otros estamentos, nos vamos de nuevo a la delegación de Gobierno, porque cogía ayer, con motivo del Día de la Visibilidad Trans, la lectura de un manifiesto para recordar a las víctimas del colectivo y comprometerse a seguir luchando por el fin de la discriminación y el reconocimiento de sus derechos. Además, ayer por la noche se ponía en esta televisión el documental Identity, un documental a su vez para darles visibilidad, producido por nuestra propia cadena. Pero no queremos irnos para recordar que con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, de ayer, contra el cáncer de colon, la Asociación Española contra el Cáncer hizo un llamamiento muy importante a todos los ciudadanos para que se hagan la prueba fundamental en la detección precoz de esta enfermedad. Salud Pública se comprometía a seguir apoyando estas campañas de prevención y detención. Bueno, vamos a hablar de economía, vamos a hablar del puerto, vamos a hablar de las iniciativas del puerto, lo que nos dé tiempo, porque son muchas, otra cosa es que le hagan caso al presidente. Pero antes de hablar de todo esto, la actualidad es la actualidad, para eso está aquí el arranque, y la verdad es que sí, hoy tenía que reunirse el ministro de Exteriores español con el Alagüita, se ha decidido, no sé si para bien o para mal, que esta visita se anula hoy, se realizará la semana que viene, donde estarán presentes el presidente de la Nación y el rey Mohamed VI. Cuando hay uno de estos encuentros son más simbólicos, más políticos, y luego ya dan paso a los técnicos para que fomenten, bueno, vamos a ver lo que se puede llegar aquí. Evidentemente hablábamos, porque en esta mesa se ha hablado mucho de este tema la última semana, el último mes, de dos puntos económicamente que podrían afectar positivamente al puerto de Melilla. Uno, el complicado,
que es que se vuelva a abrir la aduana comercial, o activar. Difícil lo vemos, pero bueno. Otro, relativamente, si no más sencillo, quizás más plausible, que la operación Paso del Estrecho se ponga en marcha, cosa que Marruecos necesita a su vez, cuidado, le estamos casi haciendo el favor nosotros, pero que pasaran por Melilla. La operación Paso del Estrecho en Melilla es una cosa muy particular porque en general no deja muchos dividendos. La gente va del puerto a la frontera y luego la inversa, pero da una actividad social, da una normalidad también económica y, por supuesto, deja dividendos en el puerto, que eso es muy importante. ¿Hay esperanzas de que la operación Paso del Estrecho pase por aquí? Pues sí, hay esperanza, ¿no? O sea, como bien ha dicho, la necesidad de transportar tal número de personas, que además al parecer hay una especie de cada 4 años que hay muchas más personas que vienen, y creo que toca este año. Entonces, ese número de personas, aunque se quiera hacer sin Melilla, yo creo que va a ser complicado, ¿no? Hay esperanzas que primero tenemos que ver estas relaciones, cómo se normalizan, si va a haber OPE, parece que sí, marítima, si Melilla está incluida, que estimamos que debe estar incluida, y además también por la necesidad, ¿no? Tantas personas bajando desde Europa hacia Marruecos, pues al final necesitan pues varios puertos, no solo uno. Nosotros confiamos en que todo esto se normalice como estaba antes, además bien ha dicho que no es una cuestión que para la ciudad deje mucho dinero, pero para el puerto sí, y para las navieras también, que equilibran así sus cuentas de resultados, que son bastante malas en estos tiempos, ¿no? Además, yo me mantengo, el puerto es Melilla y Melilla es el puerto, no son dos entidades separadas. Y además le sumo el comentario que ha hecho usted de cada 4 años, el hecho de que esta sería la primera operación Paso del Estrecho desde el final del COVID, porque recuerdo que Marruecos cerró y se le vino a la cabeza, razones víricas y razones también políticas, sí, aquella promesa del rey Mohamed VI, que se quedó en nada, una más, de vengan ustedes por Portugal. Y Portugal no fue nadie porque Portugal no estaba preparada, como está el puerto de Málaga, como está el puerto de Algeciras o incluso el de Melilla. Efectivamente, eso hubo iniciativa y además fue por desistimiento ante la impotencia hay que estar preparados para esto. Por eso recientemente pues yo he solicitado que cuanto antes se desvele si hay operación Paso del Estrecho, porque es que hay que preparar al puerto, para ¿no? Ustedes, ¿no? Hay que prepararlo mucho. Hay que prepararlo, ¿no? Desde carpas, pinturas, adecentamiento de locales, personal y tal. Y cuanto antes lo sepamos, pues mejor. Si cuanto más tarde lo sepamos, el servicio será peor. Pero bueno, esto es evidente, ¿no? Entonces nosotros confiamos en que sí, confiamos en la apertura de la aduana comercial, que ha estado siglos abierta, ¿no? O sea, lleva mucho tiempo abierta. Y bueno, en una normalización, pues bueno, todo vaya con su... que va con su documentación, va con sus derechos que tengan que pagar. Entonces, nosotros confiamos en que esto pueda ser. Es una aduana que estaba mucho tiempo abierta y no hay un motivo evidente para que no se restablezca, En mi opinión, yo es una opinión muy personal, más que la inmigración, el control de la inmigración, para mí la conexión de nuevo de la operación Paso del Estrecho y la reapertura de la aduana comercial serían para mí los primeros pasos realmente de amistad real que Marruecos podría ofrecer a España. Claro. Todo lo que no sea eso me da la sensación que es más bien un juego político más civilino que otra cosa. Pero vamos a ver, claro, vamos a dar tiempo que... Es que hay que ver cómo se desarrolla. A ver cómo se desarrolla, vamos a ver. Venga, vamos a seguir hablando de proyectos y vamos a seguir soñando. Por aquí, por esa mesa, también han pasado no solamente usted, sino empresarios sobre estas líneas marítimas, que a ver si ahora se activan con esta nueva relación con Marruecos, líneas marítimas con Beniansar e incluso con Argelia. ¿En qué quedó eso? Bueno, eso se planteó, además, cuando se planteó, yo lo planteaba con los barcos, o sea, tenemos el proyecto completo hasta lo que costaba el pasaje a Argelia, ¿no? o estos pasajes a Beniansar. En principio habíamos planteado una línea de carga que fuese de puerto a puerto, que es una cosa absolutamente beneficiosa para ambos países, con COVID, sin COVID, con frontera abierta o frontera cerrada. Una cosa absolutamente beneficiosa. Luego, una línea marítima, de estación marítima de pasajeros, de una estación marítima a la otra, a la de Beniansar, y luego la de Argelia. Estas que iban al puerto de Beniansar, pues, como le digo, la primera es evidente, o sea, sirve para segmentar la presión que hay en términos normales, condiciones normales, en la frontera. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo en tres lo que antes solo pasaba por una. La carga es evidente que esta aduana que tenemos no está preparada para soportar un tráfico de carga. ¿Por qué? Porque los servicios aduaneros, para aduaneros,
como de veterinarios, fitosanitarios y tal, no se pueden estar al mismo tiempo que están con los coches, no hay. En cambio, desde los puertos es algo que sería, primero, evidentemente, todo esto vendría documentado perfectamente, los servicios policiales, aduaneros y paraduaneros, como le digo, estarían trabajando cómodamente, y yo creo que esto es una cosa que prácticamente va a ser imposible que no sea así, porque es que si se quiere hacer algo, mejorar en algo la frontera, esto hay que segmentarlo. En cuanto a la línea marítima, o sea, de una estación a otra, pues sería coger una parte de ese tráfico de personas que había y entonces que fuese con un billete barato, porque las distancias son muy cortas, pero que podía enlazar pues, a personal como los frontalieros, aquellos que trabajan en un sitio, que van y vienen, además estuviesen dotados, estas cosas son de documentaciones que no me competen, ¿no? Pero que pudiesen estar documentados, que viniesen a trabajar normalmente y pasarse la frontera, no tengan que estar mezclados con otras personas que no se saben a qué vienen, que necesitan un control exhaustivo, sino gente que se conoce, que vienen a trabajar con sus identificaciones, y estos podían ser unos clientes muy buenos para esta línea, ¿no? Y también pues las personas que vienen con un objetivo turístico, ¿no? Que no se enfrenten a colas de 4 horas con su coche ahí, con lo que era, con su coche, un camión, una serie de inconvenientes, y que dejasen sus coches en la aduana, en el puerto de Beniazar, y viniesen aquí, que prácticamente la estación marítima nuestra está a metros del centro, ¿no? Y también al revés, no enfrentarse para ciudadanos de Melilla que quisiesen ir a Marruecos para sus viajes habituales o sus estancias habituales, pues a lo mejor cogerían esto y no enfrentarse con una aduana que soporta hasta 40.000 personas diarias en verano, ¿no? Cualquier cosa que pueda ayudar a esto. Pues por eso nosotros planteamos esas dos líneas, porque nos parecen interesantes, ¿no? Tenemos los barcos, hemos conseguido que haya naviera interesada, y yo creo que en general sería muy, muy interesante y beneficioso para ambas partes. Vamos a ver que confiemos que ahora nuestra, vaya por Dios, relaciones un pelín tensas con Argelia. Claro, ahora la línea de Argelia, un poco ese tema. Exactamente, además que son como de ayer mismo, ¿no? La línea de Argelia, pues, como nosotros habíamos planteado la línea de Argelia, en principio también, porque es que como estaba cerrada la frontera con Marruecos, pues bueno, el empresariado local tiene que buscar alguna solución, ¿no? Entonces el país próximo, el siguiente es Argelia, pues podría haber sido otro, no porque sea Argelia, sino el siguiente, y entonces el puerto de Cazagüe estaba muy cerca, ¿no? Lo que ocurre es que para poder establecer esa línea ya avisamos que necesitábamos unas ventajas en cuanto a la accesibilidad de los ciudadanos argelinos, ¿no? Que no se le podía pedir el visado Schengen, porque evidentemente ante esa exigencia, pues cualquier argelino se iría a Almería o se iría a Alicante, y de ahí puede ir a Madrid o a Hamburgo, que no es lo mismo. Aquí estamos controlados nosotros 2 veces, entramos y salimos 2 veces por la aduana y 2 veces por la policía. Es un sitio. Entonces, si hubiese habido esas condiciones que se plantearon por escrito ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, me consta, ¿no?, pero que no recibieron, pues podía haber sido. Ahora la situación, pues bueno, esto ya es política internacional, que estamos al albur de las decisiones de los países, ¿no? Ahora es más difícil. Habíamos planteado que aún así, pues para beneficiar de alguna manera, antes de las noticias de la apertura, hacer una misión comercial en Argelia, para que triangulando la mercancía que estuviese aquí o que hubiese apoyar al empresariado de aquí, ¿no?, pudiese hacer mediante un flete corrido, que se llama, que salga barato llevar mercancía a Orán o a Mostaganet, a sitios de estos. Estuve hablando con las compañías, estuve hablando con los empresarios, para establecer una misión comercial que sería después, que habría sido después del Ramadán, ¿no? Entonces, bueno, dar salida, pero ahora con estas noticias, y además fue ayer, ¿no?, que Argelia tiene un plan que va a plantear otra situación con España, pues tenemos que informarnos más. Como me ha preguntado antes sobre la operación Paso del Estrecho, pues esto es lo mismo, estamos expectantes. En 24 horas, por un lado, Argelia ha dicho que ya no vuelve a aceptar a sus inmigrantes por el momento,
y la reunión entre ministros ha quedado una reunión entre el rey Alagüita y el presidente. Así que esto va a cambiar mucho. Sin embargo, la autoridad portuaria continúa moviéndose, presentando documentaciones y alternativas, como yo estaba expresando a lo largo del último mes, sobre que, bueno, intentar dar una base estructural a Melilla para que tenga un futuro más sólido, hablando sobre todo de bonificaciones. Bonificaciones tanto para mercancías, entiendo que marítimas y aéreas. Bueno, el transporte en general está súper bonificado en nuestra ciudad, pero se ve que no da resultado. O sea, esto no. Por un lado tenemos las bonificaciones a los pasajeros, ¿no? Es que el sistema es más complejo de lo que parece. Tenemos las bonificaciones a los pasajeros, tenemos las bonificaciones a la mercancía que no llegan, tenemos la SOP, tenemos el contrato marítimo, tenemos los gastos que hace el propio ayuntamiento en billetes a los... Hay una gran masa de bonificaciones al transporte, ¿no? En cuanto al transporte y al puerto, ¿no? La bonificación al transporte de mercancías, que ya venía reconocida en una ley de presupuesto del 2017, no acaba por llegar. Nunca. Esto se está convirtiendo en una deuda histórica y esto es importante. Es importante, ¿por qué? Porque es lo que permitiría un mínimo desarrollo industrial de la ciudad. Quiero decir, la ley de presupuesto de 2017 reconoció unas bonificaciones a las mercancías originarias de Melilla que se llevasen a la península. La bonificación era del 50%, ¿no? Pero bueno, no es suficiente porque yo prácticamente he hecho un borrador de Real Decreto en el cual se pedía el 100%. ¿Y por qué se pide el 100%? Porque es lo que tiene Canarias. Cualquier cosa que se fabrique en Canarias, inmediatamente está puesta a coste cero en Huelva, ¿no? Eso para que nos entendamos. Pues lo mismo debiéramos tener nosotros, que estamos en situaciones pues igual o peores. Francamente yo creo que peores, ¿no? Peor, sí. Entonces hay reglamentos comunitarios que amparan que el tratamiento a los puertos de Melilla y Ceuta debe ser como los puertos de las Islas Canarias y Baleares. En este caso ellos tienen una bonificación del 100%, pero no solo eso, esa bonificación es para las materias primas. Si usted quiere elaborar algo aquí en Melilla, aparte de reconocer la exención arancelaria que tenemos por el origen de Melilla, derivada de las reglas de origen, pues las materias primas podrían venir a coste cero y el producto ponerse en Málaga a coste cero. Eso sí nos daría una competitividad para establecer allí siempre hablamos en términos de los 13 kilómetros que estamos hablando. Aquí no va a estar la Ford de Almusafe, porque son fábricas inmensas, pero sí desarrollar algún tejido empresarial de carácter industrial, que además generan bastante empleo, y esa es la salida. Es una deuda pendiente. Ya en la ley del 2017 se reconocía esa bonificación del 50%, que no llega por falta de desarrollo. Estamos en el 2022. Yo creo que no hay ningún tipo de excusa para que esto no esté ya desarrollado. ¿Eso se podría desarrollar o amplificar o ayudar con eso que están dándose a llamar, que todavía no acaba de entenderse cómo funcionaría, que Melilla fuera una zona económica especial? No, en realidad no tiene nada que ver. Esto en realidad estamos hablando de la ejecución de un derecho. Hoy estamos, porque claro, cuando se reconoce en una ley de presupuesto del 2017, pues esto es un derecho para los empresarios y para generar, porque cuando se habla de empresarios, pues hablamos de empresas y en la empresa están los trabajadores. Es un derecho ciudadano al que evidentemente hay que atender. Que no es que estamos hablando de que hay que reconocer, no, está reconocido. Yo lo que digo es que aparte de la bonificación no debe ser el 50, sino el 100, para equipararnos con Canarias. Pero no tiene nada que ver. La zona económica especial es un modelo económico que yo he propuesto, además lo he propuesto en las Cortes, he redactado propuestas que han ido a las Cortes, además en 2 ocasiones, para la declaración de Melilla como una zona económica especial. En definitiva, porque es la única salida que tenemos. Por mucho que queramos darle vuelta a nuestro modelo económico, siempre acabará en una zona económica especial, llámele como le llaman. Ahora la llamamos Puerto Franco, desde finales del siglo XIX, ahora eso son una serie de condiciones que lo que hacen es dar una ventaja comparativa a nuestra ciudad respecto a otros territorios donde se vaya a desarrollar la actividad. En ese sentido, las desventajas que tiene Melilla deben ser compensadas. Las actuales ventajas vemos que no dan resultado. No hace falta
la situación económica está en boca de todos. Entonces, esa zona económica especial debiera incardinada a obtener de Melilla una ventaja específica que desarrolle un negocio propio. Y para no depender del vecino país, con el que evidentemente hay que colaborar en la medida que nos interese y les interesa a ellos, y esto es magnífico, pero nosotros debemos mudarnos a un modelo económico que no dependamos de Marruecos, podamos no depender de tanta subvención, siempre subvencionados, siempre estamos mendigando nuevas subvenciones. ¿Por qué? Porque no tenemos un negocio propio, ¿no? Y luego tampoco no me parece correcto que siempre estemos a la misma altura que Ceuta. Nosotros tenemos más deficiencias que Ceuta y si podemos ir con ellos, como he dicho alguna vez, podemos ir con ellos, pero no pedir lo mismo porque cada vez que nos homogeneizamos en cuanto a bonificaciones y a tratamientos, evidentemente una ciudad de la que yo soy natural, que está a 14 kilómetros y que uno en los tiempos de Poniente pues ve el gol del Valderrama, no es lo mismo que la nuestra, no es lo mismo y por lo tanto no es justo dar la misma solución a problemas que son distintos. No es una panacea, pero evidentemente siempre he defendido el hecho de que Melilla necesita de un conocimiento de cara al exterior, una sed de conocimiento, de que nos sitúen en el mapa, y además que nos sitúen por buenas razones. Y veo que este año, ya tras pasar el COVID, va a ser un año, si no de cruceros, sí de bastantes cruceros que van a venir casi con una regularidad, que habría que decir casi mensual. Sí. Eso ha sido un éxito por parte de ustedes y la ciudad autónoma, y bienvenidos sean. Sí, ¿de cuántos estamos hablando? Bueno, hoy es mal día para hablar de esto, porque precisamente el lunes llegaba... Asústeme. Sí, digo porque el lunes llegaba un crucero que se ha suspendido, pero no se ha suspendido por ninguna razón. ¿Qué ojo clínico tengo yo? Sino por algo que además se advierte a la población, incluso estamos valorando de poder cerrar el puerto. Al parecer va a haber olas de 6-7 metros, yo no soy específico en esto, y claro, no hay que darle un disgusto a los cruceristas que luego se acuerdan. Entonces, un tema de tiempo meteorológico. Exactamente, entonces hoy pues, tenemos previsto 11, con lo cual pues, es un éxito comparado pues, con la vecina ciudad de Ceuta, con las vecinas, tenemos más que ellos, estando ellos en un sitio mejor. Es una política que vamos haciendo y que bueno, pues irá dando frutos poco a poco. Bueno, tenemos más propuestas, tenemos conversaciones con empresas, con algún terminalista que es el mayor terminalista mundial de cruceros, intentando pues, que esto no solo se quede en esto, sino que se consolide. Aparco provisionalmente todas estas ideas, incluso el mal tiempo, y hablamos brevemente de un tema que nos sorprendió esta semana en una rueda de prensa por parte de usted, de una auditoría de intervención. Sí. Que bueno, los interventores están para hacer auditorías, para examinar los fondos públicos. Yo soy auditor. Exactamente, usted es auditor. Y bueno, pues creó un cierto margen de enfrentamiento por no sé qué, y permítame, porque no es que me parezca un tema menor, pero sí evidentemente un poco singular, teniendo en cuenta que estamos hablando de temas mucho de mayor trascendencia de aquí al futuro, como es el futuro de Melilla. Pero en fin, el caso es que se habló de una comida, una cena. Sí, una comida de empresa. O sea, comida de empresa. Empresa, no es de cena de Navidad. En nuestro puerto hay gente que son de distintas confesiones, no se hacen cosas. ¿Y dónde residió la crítica de la intervención? Porque fue una crítica. Porque se pone en tela de juicio esto, que además se ha hecho durante muchos años, pues se pone en un informe de auditoría. Nosotros, y además eso corresponde a los gastos de protocolo. Yo le digo que en el año 2021, que es el que se ha mirado esto, pues los gastos de protocolo eran la 10ª parte que hace 10 años. La 10ª parte. Y bueno, los gastos de protocolo corresponden a la decisión de la dirección del puerto. Si la dirección del puerto, en vez de agasajar a autoridades que vengan o a otras, usted me entiende, a otras, decide, pues ese dinero, pues de alguna manera empatizar con el propio personal de la autoridad portuaria, pues preferimos gastarnos el dinero en de protocolo con los trabajadores que no con autoridades, ¿no? Entonces, a alguno le puede parecer bien, a otro le parece una cuestión de oportunidad, no de legalidad. Entonces, a nosotros nos ha parecido, además en estos momentos en los que estamos, con una presión, hay que tener en cuenta que desde el 2018 que se cerró la frontera, pues la situación del puerto no para de empeorar. Antes de ayer,
o ayer, si no me he perdido, o ayer, nuevamente, ¿no? Entonces, esta situación, incluso, no sé si usted que ha besado en la prensa, dio lugar a ciertos rumores de la plantilla del puerto, de las situaciones que bueno, nos parece mejor gastarnos el dinero con el personal que no con autoridades y empresas. Sin embargo, nos quedan unos minutos, no quisiera irme sin recordar que, hablando de autoridades y de cierta crisis más bien teórica, que yo creo que no es por parte del puerto como entidad en sí, les vino a visitar el presidente. Sí. El gran jefe, vamos. Por primera vez. Por primera vez, no, yo no recuerdo, le digo porque uno ya lleva aquí 30 años, y yo no recuerdo que haya venido nunca. Ha venido algún presidente, pero no ha venido oficialmente a la autoridad portuaria, que esta vez sí ha venido. Bueno, ¿qué comentó él? ¿Qué le lloraron ustedes? En Bueno, el señor Rodríguez da Pena es un súper experto. No es como otros presidentes que han podido llegar y no eran. Él lleva 25 años allí. Los últimos años de segundo se conoce el puerto y conoce hasta la batimetría. Entonces, es una especie de espaldarazo de venir aquí, pero no hay nada que le hablásemos con él que no conociese, hay que ser sincero. Y nosotros pues le incitamos otra vez el tema del Pantalán, que tenemos problemas de financiación y problemas técnicos y tal, le incitamos a la declaración de puerto estratégico, que hoy en día, con el Real Decreto de Ley último que se ha aprobado con la medida de Ucrania, esto está haciendo obligado, ya no es, nosotros no podemos estar en este sistema como los demás, ¿no? Entonces, una serie de cuestiones que él conoce, intervención también, que nosotros no tenemos, cada escrito que llega de la intervención va al presidente de Puerto del Estado y cada escrito que mandamos a la intervención va al presidente de Puerto del Estado. Ya no le digo más. Entonces, pues, una serie de problemas que tenemos nosotros, las bonificaciones, la seguridad, pero que le expresamos, para ser sinceros, pero no era nada nuevo para él, ni para nosotros. En realidad es una escenificación de su toma de posesión, que nosotros fuimos en diciembre a felicitarlo y a plantearle temas, y luego él viene para un contacto, no solo con el presidente y el director, que son los que normalmente se ve, sino con la cúpula, la dirección del puerto, y también con el personal, con las empresas consignatarias, asociadas, el hinterland del propio puerto, que tuvo una reunión donde le expresaron sus inquietudes y todos los problemas. Nosotros nos parece muy gratificante. Víctor Gamero, presidente del Pero además, Dime. Además, y sobre todo, que prometió una reunión del Fondo de Compensación Interterritorial aquí. Él me dijo para ser... Que se haga aquí. Bueno, los presidentes y los directores son altos cargos. O sea, eso implicaría que 60 altos cargos se reuniesen aquí, si vienen todos, ¿no? Entonces iba a ser un sondeo sobre la posibilidad del traslado y tal, para poder hacer aquí una reunión que no se ha hecho nunca, igual que no ha habido nunca una visita oficial del presidente de Puertos del Estado a nuestro puerto, tampoco ha habido una reunión. Si fuese por facturación nos tocaría cada 200 años. A ver, siempre se ha defendido en estas ideas, así que bastante revolucionarias, que se están poniendo sobre la mesa, que Melilla sea no solamente ciudad de cine, sino también ciudad congresual, donde los congresos que se puedan realizar incluso no tengan nada que ver con la ciudad, pero esto sí tendría que ver con la ciudad, y mucho además. Y mucho. Además es que el sistema portuario es el más potente de Europa, o sea que nosotros muchas veces tiramos piedras sobre nuestro propio tejado, pero el sistema portuario español es el más potente de Europa, más potente que el inglés o el alemán, aunque ellos tengan unos puertos enormes, pero no tienen 45 puertos como tenemos nosotros en 28 autoridades portuarias, ¿no? Y entonces el tráfico que tenemos nosotros, puertos como Valencia y tal, que ahora va con una nueva ampliación inmensa, con MSC, son puertos muy grandes, el conjunto es muy potente, es autosostenible, eficiente, y es una de las joyas que tenemos en el Estado, ¿no? Y que se reúna aquí, pues... No, sería importante. Sería una ilusión. Como hemos defendido que aquí creemos en los símbolos cuentan, las posturas y los comportamientos, y que venir aquí sería un espaldarazo para un puerto que lo está pasando mal, y sin embargo están pasando tantas cosas que la visita del presidente, que fue hace poco, prácticamente se ha quedado antigua en relación a lo que pueda pasar en la reunión que pueda tener el presidente de la Nación con el rey Aragüita, para ver si sabe la frontera en sí, y el tema de la aduana comercial, el tema de la operación Pasador Estrecho, que la verdad es que sería un halo de esperanza y un poco de aire fresco a ustedes, que no les vendría nada mal, no hay que decirlo. Les voy a contar a los espectadores un pequeño secreto, y es que antes de que comenzara la entrevista hay tantos temas
que no hemos profundizado de forma un poco más determinada y que no hemos tocado por la falta del tiempo de arranque, que tiene un tiempo un poco limitado. Así que le he propuesto en ese truco que tengo a veces, que tengo siempre una carta en la manga, que como llevo otros programas de mayor duración y en tiempo y de un análisis un poco más tranquilo, pues Víctor Gamero, y si lo estimo oportuno, algún compañero también de la Autoridad Portuaria, les serán entrevistados dentro de pocas semanas en la Fuente del Bombillo, para hacer un análisis más completo, más intenso y, en cierto modo, más actualizado. Vamos a ver qué pasa de la reunión de la semana que viene el presidente y el rey, y según esas consecuencias, pues quizás podamos decir si sí o si no. Hay, por ejemplo, una operación Paso del Estrecho, y analizaremos, que lo dejamos para otro momento, pues el nuevo contrato marítimo que se pone hoy en marcha, las consecuencias, si se pone bien, cómo va funcionando, porque bueno, tiene sus méritos y también tiene un poco así sus sorpresas, sobre todo porque el contrato marítimo en principio está dirigido por y para los ciudadanos locales, pero claro, si se cruza una operación Paso del Estrecho, que bienvenida sea ella, pues en fin, también tendrá un factor que adicional, evidentemente, porque además es para Balearia, pero Transmediterráneo no se va, ha dicho que se queda. No se va. Se queda. El contrato marítimo, yo le digo que este tipo de contratos yo no lo veo, porque nosotros en los ciudadanos, este tipo de fórmula al final no está dando resultados. Se ponen nuevas mejoras, se aumenta plazo, se corta plazo, se ponen médicos, se varía el precio de los coches, pero al final nos sentimos verdaderamente unidos al territorio peninsular de manera fácil y cómoda. Yo creo que no. Hay que cambiar la fórmula. Nosotros hemos estudiado fórmulas para que esto se mejorase bajo una filosofía. La filosofía es la que se establece en otras regiones españolas, la continuidad territorial. Nosotros tenemos que estar conectados permanentemente. Hemos visto que los precios permanentemente y a un costo, pues mire usted, nulo. Le he dicho antes que las mercancías fabricadas en Canarias se ponen en Huelva a coste cero. El precio de un billete aquí a Madrid es bastante superior al que tiene desde Canarias. Entonces, este tipo de cosas hay que solucionarlas. Un puente marítimo como puente aéreo rápido, con barcos más rápidos, más eficiente y permanente, que nos dé una conexión intensa con la península. Y para aplicar ese principio que ya viene en las leyes canarias, principio de continuidad territorial. Es como para dejar a un ciudadano melillense como si estuviese en Fuengirola. Y eso es lo que hay que conseguir. Estas soluciones que tenemos, distintos gobiernos, son modificaciones de una misma solución, de un mismo sistema que a mí, francamente, ya creo que no procede, ¿no? Pues nos quedamos con ese mensaje de duda real y consecuente para el programa de la Fuente del Bombillo dentro de pocas semanas, donde además ya podemos aplicar lo que esté pasando, porque aquí cada día están cambiando. O sea, si yo empiezo a hacer un análisis a nivel local, nacional, incluso internacional, que nos afecta de todo el mes de marzo, madre mía. No sabe usted cuánto. En este último Real Decreto Ley que ha hecho el Gobierno sobre las medidas de la guerra de Ucrania, se ha bajado la tasa del pasaje, la tasa del buque y la tasa de la carga un 80%. Un 80%. Con lo cual, los ingresos portuarios ya nada. han quedado laminados. Me alegra que iban del aire. Es un procedimiento económico que habrá que analizar. Bueno, Víctor, pues nada, muchas gracias por venir. Feliz fin de semana que viene próxima, si el tiempo acompaña. Feliz Semana Santa. Y nos vemos, pues eso, en pocas semanas para hacer un análisis incluso mucho más profundo de lo que tenemos y de lo que tendremos. Y nosotros nos despedimos en este 1 de abril de un mes que me da a mí la sensación que va a ser también tan intenso como el de marzo. Espero que algo más positivo. Les dejamos con nuestros compañeros y compañeras del magazine y hasta el lunes que viene.